Imagina que llevas años entrenando para ir a la Luna. 3 días antes del lanzamiento te sacan de la misión porque alguien más se enfermó, no tú. Y nunca llegas a enfermarte. Eso le pasó a Ken Mattingly. Y la historia que siguió es todavía más extraña. Ken Mattingly era ingeniero naval, piloto de la Armada estadounidense y uno de los astronautas más meticulosos que la NASA había entrenado. Había pasado años aprendiendo cada sistema del módulo de comando del Apollo, cada interruptor, cada procedimiento de emergencia, cada protocolo de fallo. Era el tipo de persona que memorizaba los manuales de operación por placer. En 1970, con 33 años, estaba asignado como piloto del módulo de comando del Apollo 13, la tercera misión que intentaría poner hombres en la superficie de la Luna. El problema empezó 3 semanas antes del lanzamiento y no tuvo nada que ver con él. Charlie Duke, uno de los astronautas del equipo de reserva, llevó a su familia a visitar a unos amigos. El hijo de esos amigos, de 3 años, tenía rubéola, lo que en ese tiempo se llamaba sarampión alemán. Duke, que nunca había tenido rubéola de niño, no tenía inmunidad. Se contagió. Y Duke había estado entrenando y en reuniones con los 6 miembros de ambos equipos, el titular y el de reserva, hasta el viernes 3 de abril, mientras todavía era contagioso. El lunes 6 de abril, 5 días antes del lanzamiento programado para el 11 de abril de 1970, el médico de vuelo de la NASA tomó muestras de sangre de toda la tripulación. El resultado llegó 2 días después. Jim Lovell, el comandante de la misión, tenía inmunidad, probablemente de una exposición en la infancia. Fred Hayes, el piloto del módulo lunar, también. Jack Swigert y John Young, del equipo de reserva, también eran inmunes. Ken Mattingly era el único de los 6 que no tenía anticuerpos contra la rubéola. El problema con eso no era simplemente que Mattingly pudiera enfermarse, era cuándo. El periodo de incubación de la rubéola podía llevar a que los síntomas aparecieran justo cuando la misión estuviera en su fase más crítica, con Lovell y Hayes caminando en la Luna y Mattingly solo en el módulo de comando orbitando sobre ellos, esperando para recogerlos. Con fiebre, sarpullido y dolor de cabeza, las maniobras de rendezvous que tenía que ejecutar se volvían impredecibles. Era un riesgo que los médicos de la NASA no estaban dispuestos a tomar. Las opciones eran pocas. Retrasar el lanzamiento 28 días hasta la siguiente ventana costaría $800,000. Volar con todo el equipo de reserva no era posible porque Duke, el contagiado original, todavía estaría sintomático en la fecha de lanzamiento. La única solución que tenía sentido era sacar a Mattingly y poner a Swigert en su lugar, dándole un programa intensivo de entrenamiento de repaso en los últimos días antes del despegue. Mattingly se enteró de la decisión de la peor manera posible. Iba manejando su auto cuando encendió la radio y escuchó su propio nombre en un boletín de noticias. La NASA había anunciado el cambio a los medios antes de decírselo a él. Se orilló. Se quedó sentado en el auto un rato. Después, describió el momento como uno en el que simplemente no sabía qué hacer con la información. El Apolo 13 despegó el 11 de abril de 1970 sin Mattingly. Lovell, Hayes y Swigert estaban a bordo. La misión iba bien. Entonces, la noche del 13 de abril, a más de 300.000 kilómetros de la Tierra, uno de los tanques de oxígeno del módulo de servicio explotó. La explosión dañó el sistema eléctrico de la nave, quemó el suministro de oxígeno y convirtió la misión de alunizaje más rutinaria de la historia en la emergencia espacial más dramática que la humanidad había visto hasta ese momento. Lovell radió a la Tierra la frase que después quedaría grabada en la historia: Houston, tuvimos un problema. Los 3 astronautas abandonaron el módulo de comando dañado y se refugiaron en el módulo lunar, que no había sido diseñado para soportar a 3 personas durante el tiempo que iba a tomar rodear la Luna y volver a la Tierra. Tenían que conservar energía, racionar agua y resolver el problema de un filtro de dióxido de carbono que no encajaba en el sistema del módulo lunar usando solo lo que tenían a bordo, básicamente cinta adhesiva, plástico y una calcetín. En tierra, en el centro de control de la misión en Houston, Ken Mattingly se metió al simulador del módulo de comando y no salió en horas.
Su trabajo era encontrar una forma de reencender los sistemas eléctricos del módulo de comando que habían sido apagados para conservar energía, usando la cantidad mínima de batería posible. Era un procedimiento que normalmente tomaba 3 meses desarrollar. Mattingly y el equipo de ingeniería lo construyeron en días. Swigert, desde el espacio, lo ejecutó instrucción por instrucción mientras Mattingly lo guiaba desde tierra. El Apolo 13 volvió a la Tierra el 17 de abril de 1970. Los 3 astronautas sobrevivieron. Mattingly nunca contrajo la rubéola, nunca desarrolló un solo síntoma. La exposición que le costó la misión no produjo nada. Pero lo que produjo su ausencia de la misión y su presencia en Tierra durante la emergencia fue otra cosa. Años después, cuando le preguntaron si estaba agradecido de haber sido removido del Apolo 13, Mattingly dijo algo que resume todo. Si yo hubiera estado ahí arriba, habría sido un desastre absoluto. Tengo un termostato personal que funciona alrededor de los 70 grados Fahrenheit. Cuando mi cuerpo baja de 60, simplemente no funciona. El módulo lunar durante el viaje de regreso llegó a temperaturas cercanas a los 3 grados centígrados. Mattingly, el astronauta meticuloso que conocía cada interruptor de memoria, probablemente habría sido físicamente incapaz de aguantar. La historia no terminó ahí para él. Después del Apolo 13, la NASA le ofreció a Mattingly 2 opciones: volar como piloto del módulo de comando en el Apolo 16, la 5ª misión de alunizaje, o esperar y posiblemente caminar en la Luna en el Apolo 18. Mattingly eligió el Apolo 16. Era, como él mismo dijo, un pájaro en mano. Fue una decisión sabia. El Apolo 18 fue cancelado antes de despegar, víctima de los recortes de presupuesto del Congreso. El Apolo 16 despegó el 16 de abril de 1972. Ken Mattingly, el hombre que había sido sacado del Apolo 13 por la rubéola de otra persona, llegó finalmente a la órbita lunar. Hizo 64 órbitas alrededor de la Luna mientras John Young y Charlie Duke, el mismo Charlie Duke, cuyo hijo había iniciado toda la cadena de eventos 2 años antes, caminaban en la superficie. Mattingly no bajó. Orbitó, y durante el regreso a la Tierra, realizó una caminata espacial fuera de la nave para recuperar casetes de película de la cámara exterior, la segunda caminata espacial de aguas profundas de la historia, a cientos de miles de kilómetros de cualquier planeta. Durante el Apolo 16 también descubrió un problema técnico grave: un cable del sistema de control del motor que sospechaba que podía fallar y causar una pérdida total de control de la nave. No lo reportó a Mission Control porque temía que cancelaran el alunizaje de Young y Duke. Después de la misión, cuando le contó al director del programa Apolo lo que había pensado, el director respondió que si hubieran sabido, nunca habrían dejado aterrizar a Young y Duke. «Eras el único que sabía», le dijo, «por eso los dejamos». Ken Mattingly murió el 31 de octubre de 2023, a los 87 años. Pasó su vida entera en la aviación y el espacio, desde jets de la Armada hasta el transbordador espacial. Pero lo que la mayoría de la gente recuerda es el sarampión que nunca tuvo, la misión que no voló, y las horas en el simulador que salvaron 3 vidas a 300.000 kilómetros de distancia. Fue reemplazado por un virus que nunca apareció, y terminó siendo la persona más importante de la misión que no voló. Hay algo en esa cadena de eventos, desde el niño de 3 años con rubéola hasta las 64 órbitas lunares, que hace que sea difícil hablar de suerte o de mala suerte como si fueran cosas separadas. Todo lo que le salió mal a Mattingly fue también, directamente, lo que lo puso exactamente donde tenía que estar cuando más importaba.